Hechos capítulo 3, versículos 1 al 26. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la hora de la oración. Y había un hombre, cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo: míranos. Él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y reconocieron que era él mismo que se sentaba a la puerta del templo, La Hermosa, a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que le había sucedido. Estando el que era cojo aferrado a Pedro y a Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo: hombres de Israel, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué nos miran así, como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y repudiaron en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto poner a Jesús en libertad. Pero ustedes repudiaron al santo y justo y pidieron que se les concediera un asesino, y dieron muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre a quien ven y conocen. La fe que viene por medio de Jesús le ha dado a este perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. Y ahora, hermanos, yo sé que obraron por ignorancia, lo mismo que sus gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debía padecer. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse, para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor, y Él envíe a Jesús, el Cristo designado de antemano para ustedes. A Él el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Moisés dijo: el Señor Dios les levantará a ustedes un profeta como yo de entre sus hermanos. A Él prestarán atención en todo cuanto les diga. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Asimismo, todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días. Ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con sus padres al decir a Abraham: y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Para ustedes, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, lo ha enviado para que los bendiga, a fin de apartar a cada uno de ustedes de sus iniquidades. El Señor bendiga su palabra. Todos nosotros, de forma directa o indirecta, clamamos por alivio.
Cuando enfermamos, podemos llegar a sentir tal indisposición en nuestros cuerpos que queremos que pase y anhelamos el alivio, ¿cierto? Cuando hay un dolor intenso en el cuerpo, deseamos el alivio más que a cualquier cosa. Cuando tenemos una preocupación, deseamos no estarlo y que eso que nos preocupa se resuelva pronto. Vivimos en un mundo quebrantado por el pecado, que no nos permite tener una sensación de consuelo pleno. Hoy es la salud, mañana es la economía, luego la familia, más adelante las emociones y al final la muerte. La injusticia reina en este mundo y la maldad parece tomar cada vez más fuerza. Las soluciones a los problemas que experimentamos no son del todo efectivos porque en algo no quedan del todo resueltos. Hoy tenemos un dolor intenso en nuestro cuerpo. Somos diagnosticados y se nos ofrece una solución, tratamientos, medicamentos y otros procedimientos médicos. Y quizá el dolor desaparezca o disminuya, pero eso no evitará que luego tengamos otro problema. Y el envejecimiento es un testimonio de eso. Pero hay un testigo mejor o peor quizá, y es la muerte. No podemos evitar la muerte. Ahora, alguien comete un delito, es capturado y sentenciado como solución para hacer justicia, pero las violaciones a la ley se siguen dando. Se siguen dando. Alguien nos decepciona, pero se acerca con humildad a pedir perdón para dar lugar a la reconciliación. Sin embargo, eso no evitará que otra persona nos decepcione, porque nuestras relaciones humanas están permeadas por nuestra naturaleza caída. Y ante ese panorama tan oscuro y tan real, la pregunta es, ¿podríamos llegar a tener verdadero alivio? ¿Podríamos tener ese alivio ahora? Mis hermanos y amigos, yo deseo persuadirlos a la luz de este texto que nuestro prometido alivio solo está en Jesucristo. Ese es el mensaje. Nuestro prometido alivio está en Jesucristo. Podemos hacer una lista interminable de soluciones que cambien la suerte de este mundo quebrantado. Pero hay una solución categórica, determinante y concluyente que trae verdadero y perfecto alivio. Y su nombre es Jesucristo. Jesucristo. ¿Y por qué Jesucristo? Porque el nombre de Cristo tiene el poder de traer alivio. Y segundo, porque en la persona de Cristo se cumple la promesa de verdadero alivio. Y es a la luz de estas dos razones que quiero llevarlos por el texto. Estas razones son complementarias y mientras avanzamos en el texto, veremos que también son progresivas, llevándonos a la conclusión de que nuestro prometido alivio solamente está en Jesucristo. Solamente en Jesucristo. Y si llegamos a esa conclusión, si esa es la conclusión del texto, entonces hay una implicación muy importante que vamos a ver en el mismo pasaje. Entonces,
Si nuestro prometido alivio está en Jesucristo, es porque el nombre de Jesucristo tiene el poder de traer verdadero alivio. Creo que aquí la mayoría saben que tiempo atrás yo tuve un vehículo y el Señor me bendijo bastante con ese vehículo. Lo aproveché al máximo, pude viajar a muchas partes, pero ese vehículo, como el que podemos tener hoy, tenía sus problemas. Y tenía un problema particular que me llevó a ir a un mecánico. Y ese mecánico me dijo, eso es problema de sincronización. Entonces, ¿qué hice? Lo sincronicé, pero no se solucionó el problema. Luego lo llevé a otro mecánico. Me dijo, eso es eso es de inyección, ahí hay que corregir algo. Bueno, vamos a hacer vamos a atender el problema. ¿Y ahí ven qué pasó? Nada, siguió el problema. Y así duré bastante tiempo con ese carrito. Ahí andaba, gracias a Dios me llevaba al destino y me volvía a la casa. Pero seguía el problema y nadie daba con la solución, hasta que una vez llegué a un mecánico artista y me dijo, es que eso es tal problema. Y ya yo un poco escéptico dije, ¿será? Hasta que este hombre dio con la solución. Dio con la solución. Me ofrecieron soluciones potenciales al problema del vehículo, pero solo uno tenía la capacidad de repararlo. Y no era lo que se creía popularmente. A veces nosotros creemos un poco, tenemos en la mente un poco de mecánica general y decimos, eso es eso. Pero no siempre es eso, ¿cierto? Era un problema profundo y real el que tenía el vehículo. Ahora, pensando un poco en esto, el texto de Hechos 3 nos traslada a la situación de un cojo. Un cojo que aparentemente tenía problemas para obtener su sustento y que lo pone en una lamentable situación de mendicidad. ¿Cuánto llevaba ese cojo en esa situación? 40 años. ¿Por qué 40 años? Porque eso lo dice el capítulo 4, versículo 22. No me lo estoy inventando. Hechos capítulo 4, versículo 22. Porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y la pregunta aquí es, ¿no pudo alguien durante todo ese tiempo cambiar la condición de este hombre? Al parecer no. No había más para este hombre que pedir limosna. Pero después de 40 años llega la verdadera solución. Capítulo 3, versículo 3. El cojo, viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro junto a Juan, fijando su vista en él, le dijo, míranos. Él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y qué bueno que los apóstoles aparentemente no tenían dinero como para darle ese cojo. Tenían algo muchísimo mejor, algo más poderoso, algo más real, algo que sacó a este hombre completamente de la indigencia, y muchos fueron testigos de lo sucedido. Muchos fueron testigos. Versículo 7, y tomándolo de la mano derecha, lo levantó. Al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, la hermosa, a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. Estamos ante un milagro.
40 años sin poder caminar. Y ahora hay un hombre que está saltando, corriendo, alabando a Dios. Esto necesita una explicación. Esto necesita una explicación. Y hemos visto a lo largo de esta serie de hechos que los sucesos que han producido tan gran asombro requieren ser esclarecidos. Y esta no es la excepción. Esta no es la excepción. Entonces, miren un momento el capítulo 1 de Hechos. Hechos capítulo 1, versículo 12. Perdón, 11. ¿Qué dije? Hechos 1, ¿cierto? No, Hechos 2. Hechos capítulo 2, versículo 12. Hechos 2, 12. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Y ahora vamos a nuestro texto en Hechos capítulo 3. Y entonces algo similar se da. Hechos capítulo 3, versículo 12. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo: hombres de Israel, ¿por qué se maravillan de esto? ¿Y por qué nos miran así, como si por nuestro propio poder o piedad le hubiéramos hecho andar? En parte, la respuesta a lo sucedido ya está dada. No es Pedro, no es Juan quienes tienen el poder en sí mismos. Ellos le dijeron al cojo que de lo que tenían le daban, pero lo que tenían no era propiamente de ellos. No era propiamente de ellos. Ellos no son la fuente del milagro. Y de aquí también se desprende algo muy importante, hermanos. Los apóstoles no quieren protagonismo, no quieren la gloria para sí. Contrario a lo que sucede con los pseudoapóstoles de su época y los de hoy. Entonces, si ellos no son el origen del milagro, ¿quién lo es? ¿Quién lo es? Versículo 13. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y repudiaron en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto poner a Jesús en libertad. Pero ustedes repudiaron al santo y justo y pidieron que se les concediera un asesino. Y dieron muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Qué interesante. Este milagro del cojo tiene que ver con el evangelio. Tiene que ver con el evangelio. Tiene que ver con alguien que sea lo suficientemente poderoso como para ser humillado hasta el punto de ser asesinado sin merecerlo, y luego vencer la muerte como para asegurar el título de ser el autor de la vida. El milagro tiene que ver con alguien que sea lo suficientemente santo y justo como para que se le dé muerte en este mundo y luego sea exaltado por su perfección, en comparación a alguien que es admirado por el mundo por su impiedad, como Barrabás, para luego ser humillado en su condenación. El milagro tiene que ver con alguien que conoce a la perfección la solución definitiva al problema real, no la solución parcial al problema aparente. ¿Quién es? ¿Quién es? Versículo 16. Por la fe en su nombre. Es en el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien ven y conocen. La fe que viene por medio de Jesús le ha dado a esta perfecta
sanidad en presencia de todos ustedes. ¿Por qué este cojo obtuvo perfecta sanidad? Porque el nombre de Jesucristo tiene poder. Eso dice el texto. Es un poder que fue confirmado por su muerte y su resurrección. Y cada vez que alguien experimentaba o llegue a experimentar ese poder, tiene que ver con el Evangelio. Tiene que ver con el Evangelio. Porque el Evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados y al tercer día resucitó para nuestra salvación. Toda perfecta sanidad tiene que ver con el Evangelio. Si el Evangelio no está en un supuesto milagro, no es milagro. Porque los milagros que provienen de Dios tienen que ver con la exaltación de Cristo, con el poder de Jesucristo y con la gloria de Cristo. Pregunta: ¿tenemos acceso a ese poder hoy? Si no tuviéramos acceso a ese poder, ¿por qué nos molestamos en perder el tiempo de orar por nuestra salud? Los miércoles nos reunimos en grupos de comunión en los distintos municipios y por lo general escribimos las listas de petición, ¿cierto? Y el 80%, y he hecho el cálculo, el 80% de las peticiones tienen que ver con salud. Tienen que ver con salud. Y hermanos, no pretendo que seamos un fortín de explosión de milagros fantasiosos y llamativos. Eso no va a pasar acá. O espero no lleguemos a eso. Pero si somos bíblicos, podemos reconocer que Jesucristo tiene el poder para sanar. De manera que su evangelio sea glorificado por medio de nosotros. De que el Evangelio confirma cuán glorioso es nuestro Señor y Salvador, que está dispuesto a ofrecer en su poder y voluntad una antesala de verdadero alivio que todos necesitamos. Pues nuestro prometido alivio solo está en Jesucristo. Solo está en Jesucristo. Ya que su nombre tiene el poder de traer verdadero alivio. Así que hermanos, sepan esto: si van a orar por sanidad en sus cuerpos o porque el Señor solucione alguna situación particular, que sea no para que estén tranquilos y saludables meramente. No oren por salud por eso, o porque sean sanos por eso. No solamente para estar tranquilos y saludables, o para no sentir incomodidades o dolores, sino para que Jesucristo sea glorificado en sus cuerpos. Como a nuestro Señor lo que más le importa es su gloria y la reputación de su nombre. Él sabrá si darnos alivio, en qué momento y cómo darlo. Tiene el poder de hacerlo. Y podemos confiar en Él. Podemos confiar en Él. Ahora, como toda buena explicación, el texto continúa resolviendo lo que sucedió con el cojo. Y necesitamos verlo porque no solo revela el poder de Jesucristo, sino también la promesa que viene por Él. Porque en la persona de Cristo se cumple la promesa de verdadero alivio. En la persona de Jesucristo se cumple la promesa de verdadero alivio. ¿Cuántos aquí han tenido gripa alguna vez en su vida?
Creo que todos en algún momento, ¿sí? ¿Y ustedes saben cuál es la promesa de alivio para la gripa? No me alcanzaría el rollo de menjurjes, medicamentos, pócimas, remedios caseros, ¿cierto? No, vea, tomen esto es sagrado, esto me funcionó, ¿sí? Y uno lo toma y no funciona. Pero toma el remedio de la lista por allá, el que va con el 118. Este tiene que funcionar, ya he tomado 118 remedios. Este sí me funcionó por fin. Este sí es. Pero miren que cuando nosotros damos una receta, ¿cierto? Lo hacemos como con carácter de promesa, ¿sí? O mira, tómate la moringa y eso, vea, eso es efectivo. La miel con cebollita, vea, eso te va a renovar, ¿sí? Como que tiene un carácter de promesa, ¿no? ¿Qué tanto peso tiene la promesa de que Cristo provee verdadero alivio? ¿Qué tanto peso tiene la promesa de que Cristo promete verdadero alivio o provee verdadero alivio? Según Pedro, en este sermón, porque estamos ante otro sermón de Pedro aquí en Hechos 3, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, Samuel y todos los profetas hablaron de este refrigerio, de esta restauración, de esta bendición definitiva en Cristo. Miren un momento el versículo 21, Hechos 3:21. A él el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Versículo 24. Asimismo, todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días. Es tan contundente el testimonio profético, aún del mismo Señor Jesucristo, del mismo Señor, que hacer caso omiso a sus palabras es negarse al remedio definitivo. No atender a los profetas y al mayor de los profetas, Jesucristo, es negarnos al verdadero reposo, al verdadero alivio. Versículo 22. Moisés dijo: el Señor Dios les levantará a ustedes un profeta, como yo de entre sus hermanos. A él prestarán atención en todo cuanto les diga. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Es negar el mismo pacto de Dios para salvación si no atendemos a ese profeta. Miren el versículo 25. Ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con sus padres al decir a Abraham: y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Hermanos y amigos, siglos y hasta milenios de historia real y profecía que testifican que sí o sí Dios enviará a su rey para traer alivio real, verdadero y definitivo. Nosotros como pecadores engrosamos más y más la lista de posibilidades para salvarnos a nosotros mismos, haciéndonos a un sinnúmero de soluciones para resolver enfermedades, dolores, ansiedades, depresiones, preocupaciones, fracasos, pecados, debilidades, y neciamente hasta tratando de evitar la muerte, intentando infructuosamente obtener el alivio definitivo y despreciando cualquier posibilidad de ayuda externa a nosotros.
desde Adán y Eva hasta hoy, como seres humanos, diciéndonos y mintiéndonos a nosotros mismos, nosotros tenemos la solución. Nosotros tenemos la solución como humanidad. Yo soy la resurrección y la vida, dice Jesús. No, Jesús no puede ser, tiene que ser otro, dice el hombre. Yo soy la luz del mundo, dice Jesús. No. ¿Por qué Él? ¿No hay otro que nos muestre la verdad? Yo hago nuevas todas las cosas, dice el Señor. Qué persona tan desagradable. Matémoslo y deshagámonos de él definitivamente. Versículo 17. Y ahora, hermanos, yo sé que obraron por ignorancia, lo mismo que sus gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debía padecer. Pero, así como todos los profetas anunciaron los sufrimientos de Cristo, los cuales fueron reales, históricamente comprobables, también lo fue su resurrección. Entonces, si el evangelio es real, si su muerte y resurrección son reales, si eso es verídico y comprobado, entonces, versículo 19, por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Y Él envía a Jesús, el Cristo, el Rey, designado de antemano para ustedes. A Él el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Hace poco hablamos con unos hermanos y espero que mis hermanos aquí mayores se sinceren, porque mientras más mayores somos, más obstinados somos. Comprobado, ¿sí? Mientras más edad tenemos, más obstinados somos. ¿Y qué nos hace como tan obstinados cuando somos mayores? No, mijito, yo ya sé esas cosas. Sí. Usted no me puede negar aquí 70, 60 años de vida. No sé si es la experiencia, ¿cierto? O su personalidad. Pero hay algo particularmente en quienes, no es que yo me sea un anciano, un viejo, pero mientras más mayores somos más obstinados. ¿Cómo es que la sanidad de un cojo resulta en un llamado al arrepentimiento? Tenemos que hacernos esa pregunta a la luz del texto. ¿Cómo es que la sanidad de un cojo resulta en un llamado al arrepentimiento? ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es el reconocimiento de mi terco corazón, que asegura que me puedo salvar a sí mismo y que semejante necedad debe ser abandonada para dar lugar a aquel que sí puede resolver plenamente todas las cosas. Eso es arrepentimiento. Es reconocer que soy un obstinado, que me creo la mentira de que me puedo salvar a sí mismo.
de que puedo tomar todos los remedios y acudir a todos los médicos y a todos los bancos y a todas las consultas para resolver mis problemas. Pero reconozco que eso a la final no va a resolver nada y que tengo que acudir a aquel que sí lo resuelve absolutamente todo. La sanidad del cojo es tan solo una muestra del poder y certeza de que Jesucristo sí puede hacer nuevas, perfectas y completas todas las cosas. El arrepentimiento es afirmar: soy un pecador insolente que insiste en satisfacerse y salvarse a sí mismo, y no puedo hacerlo, así que necesito a aquel que sí tiene el poder para satisfacerme y salvarme definitivamente. La sanidad del cojo es la sombra de un poder majestuoso y glorioso que todo ser humano anhela ver y experimentar. Pero el pecado nos convence de que ese poder lo tenemos nosotros mismos. El texto dice en el versículo 19: por tanto arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Nos arrepentimos para que nuestros pecados queden a un lado y venga a tomar lugar el verdadero poder que restaura y salva, el verdadero poder que nos lleva a decir: por fin alivio. El tiempo del refrigerio, de la bendición plena han llegado. Y esto que he dicho, mis hermanos, es importante por lo siguiente. Versículo 21. A él el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas. Desde la ascensión del Señor hasta su regreso, su segunda venida. Pueden pasar muchas cosas, como puede que no pasen muchas cosas. Puede que seamos sanados de una dolencia tormentosa, porque Cristo el Señor tiene el poder, pero puede que no. Habrá momentos de refrigerio para nuestras tribulaciones y angustias, porque nuestro Señor tiene la potestad de hacerlo, pero puede que no. Tendremos grandes satisfacciones y alegrías de parte de nuestro gran Rey y Pastor Jesucristo, pero puede que no. Habrá tiempo en el que el sufrimiento se disipe, porque tenemos un poderoso Salvador, pero puede que no. Un cojo anduvo miserable muchísimos años, 40 años, pero había llegado su hora, la hora de experimentar la perfecta sanidad del Hijo de Dios. Y quizá un rico podía haberle provisto de mucha riqueza,
de mucha riqueza, pero habría sido o seguiría siendo cojo. Solo el encuentro con Jesucristo cambió las cosas por completo. Lo llevó a caminar, lo llevó a saltar y a alabar a Dios. Así que, hermanos, mi familia, creyentes, tarde o temprano nuestro lamento se convertirá en danza y no lamentaremos más. Arrepintámonos y creamos plenamente en nuestro Señor Jesucristo para que venga con gran poder y enjugue nuestras lágrimas. Si los profetas, que fueron muchos, dijeron que vendría y vino, los mismos afirmaron que volvería y regresará. Tarde o temprano regresará, pues nuestro prometido alivio solo está en Jesucristo. Y entre tanto que esperamos a nuestro Señor, definitivamente la mayor bendición que tenemos es esta. Más que la sanidad física. Versículo 26. Para ustedes en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, lo ha enviado para que los bendiga, a fin de apartar a cada uno de ustedes de sus iniquidades. Definitivamente una sanidad es una gran bendición. No podemos dejar de dar gracias al Señor por hacerlo en su tiempo y propósito. Aquí hemos visto cómo Dios se ha manifestado milagrosamente. Ha respondido nuestras oraciones, pero somos más bendecidos cuando somos apartados de nuestro pecado para ser de aquel que es santo y justo y nos hará partícipes de su santidad eterna. Así que, hermanos, dejemos de buscar con afán soluciones a nuestros problemas por nosotros mismos y acudamos primeramente al Señor. Acudamos primeramente al Señor. Ahorita en la escuela dominical se va a hablar de la deuda. Pero pecaminosamente cuando tenemos deudas, acudimos al amigo, al banco, a nuestro trabajo, a nuestros ahorros, a nuestras fuerzas. Y si ninguno de esos ídolos respondió, entonces vamos al Señor. Arrepentámonos de eso, para ir primero al Señor. Y podamos orar a Él. No porque Él sea nuestro siervo complaciente, en donde puedo hacer que haga lo que me plazca, sino con la confianza de que todo cuanto Él decida hacer por nosotros redunde para su gloria y para la exposición abierta del Evangelio. Muchos de nuestros testimonios están cargados de milagros de parte del Señor, pero el Evangelio queda como desvanecido en medio de nuestro testimonio. Miremos en retrospectiva qué sucedió. Ese milagro que experimenté me humilló de tal manera que no tuve más opción que rendirme ante Jesucristo, quien murió por mis pecados y resucitó para salvarme de la ira de Dios. ¿Qué efecto trajo ese milagro? ¿Qué efecto debería traer un milagro?
¿Qué efecto real debería traer? ¿Simplemente la solución de un problema para asombro de los hombres? De eso hoy hay bastante. O el arrepentimiento y la fe en Jesucristo que provee alivio eterno y verdadero. Hermanos, cuánto deseo para muchos de ustedes que sabemos que día tras día deben tratar con dolores intensos en su cuerpo, pero también dolores en su corazón, dolores en su alma, con tristeza y aflicción en sus corazones por ver seres amados caminando ciega y perdidamente en este mundo. Cuánto deseo para nosotros el mejor y mayor de los reposos. Seamos pacientes. No desfallezcan. No desfallezcan. Si confiamos, el resultado será la restauración definitiva. Si tú no crees en Jesucristo y sigues creyendo en ti mismo como para ser solucionador definitivo de tus insatisfacciones, el resultado ya está dado. El resultado ya está dado. Lo dijo Moisés y lo cita Pedro en su sermón. Y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido del pueblo. ¿Vas a seguir creyendo en ti mismo, impotente pecador? ¿O vas a rendirte ante el único poder salvador?